bed has ventured out alone. Those are all your prospects. Esos son todos tus prospectos. All your negative prospects. Todos los prospectos negativos. And you're out there doing presentations by yourself. Tú eres el león haciendo presentaciones tú solo. This is why you aren't making any money. Por eso no están ganando dinero. He's trapped by over 20 of them. You can say that. Está atrapado alrededor de 20. All these raggedy reps Todos esos son and prospects. representantes y prospectos que no están haciendo nada. The pack tries to wear him down. This number of Las hyenas gallinas lo están tratando de cansar. This is why people quit. Es por la razón que la gente deja de hacer el negocio. You went out there trying to do it by yourself. Muchos de ustedes están allá tratando de hacer el negocio solos. It's impossible to fight them all at once. Es imposible pelear con todos. You can't keep them at bay for much longer. He's moving fast. He's getting tired fast. Cansando, los están cansando. His ally, Tartu, has heard the commotion. El otro león ha escuchado lo que está sucediendo. No matter how strong you are, No importa qué fuerte seas, you guys haven't learned how to work as a pride or a team. ustedes tienen que aprender a trabajar como equipo. Now the odds have changed. Ahora cambiaron los números. It should always be 2-on-1. Siempre debe de haber una precisión de 2-1, no de Even 1-1. for 20 hyenas, a pair of male lions is too much to take on. 2 leones es mucho para que las gallinas los ataquen. He's lucky. He's lucky. Tuvo suerte. That's it. So everything about doing this business Todo lo que es basado en hacer este negocio is about building a team. es de crecer un equipo. So when you have an upline Cuando tú tienes a un upline and you aren't utilizing your upline properly, y no los estás utilizando correctamente, you aren't respecting your upline's time. no estás respetando el tiempo de tu upline. You aren't putting enough people in front of the upline. No estás poniendo muchas personas enfrente de tu upline. So first you have to earn the right to be in front of the upline. Pero antes de poner las personas enfrente de tu upline, tienes que ganarte el derecho de poner personas enfrente de tu upline. So the people who were here last night, Las personas que estuvieron anoche, there's a reason why people, so there's a reason why people get into the business, hay razones por qué las personas entran al negocio and there's a reason why people stay in the business. y hay otra razón por qué las personas se quedan en el negocio. The reason why people get in the business La razón que la gente entra al negocio is because there's value. es porque hay valor. The reason why you showed up today La razón que ustedes están acá esta tarde is because she created value. es porque Diana creó el valor. The reason why we go to a cumbre ¿Por qué vamos a las cumbres? is because we have value. Porque tienen un valor. The reason why people go to this morning's meeting La razón que la gente va a la presentación hoy por la mañana is value. es porque hay un The valor. reason why people come on Wednesday La razón que la gente va los miércoles is es value. porque hay valor. Why people go to a home meeting Muchas personas van a las reuniones en casa is a value. It's because of value. porque hay un valor. So why don't people come
to your meetings? Ahora, pregúntate por qué la gente no va a tus reuniones, All the people that you invite out, a todas las personas que tú invitas, all the ones that you want to come to the Wednesday meeting, a todos los que los invitas los miércoles the Saturday meeting, y los sábados. come to look at the business, Quieres que vean el negocio, because you're having $1 million conversation with a you're having $1 million opportunity with a $5 conversation. estás teniendo una oportunidad de millones de dólares con una conversación de $5. Let's reverse it. Ok, hay que reversarlo. How many people do you think would show up ¿Quiénes de ustedes piensan que llegarían if you offered them $100 for 30 minutes of their time? si les ofreces $100 que lleguen nomás a mirar por 30 minutos? Everybody in Cal, Todos en Cali. which means you're having Si tienen celular, si por favor lo ponen en silencio o se lo pueden apagar para poder respetar el tiempo del señor Byron, para respetar el tiempo de todos ustedes, para que tengan la información y puedan grabar bien. ¿Ok? Por favor. Just want to make sure we have it. So if they don't believe that there's any value, Si ellos no creen que hay un valor, they don't show up. no van a llegar. So you're having a 10,000 peso conversation. Estás, Right. oh, that's right. Estás teniendo una conversación de 10,000 pesos. For $1 million conversation. Debes de tener una conversación de millones de pesos. Nobody's going to leave their home Nadie se va a ir de sus casas for 10,000 pesos. a ir a una reunión que tiene un valor de 10,000 pesos. So when people aren't showing up, So, cuando la gente no llega a tus reuniones, because your conversation is weak, es porque tus conversaciones son muy débiles, it has no value. no tienen valor, It's not coming from the heart. no vienen del corazón. They don't see what's in it for them. Ellos no ven qué es lo que pasa, qué es lo que ellos van a ganar. It has nothing to do with Flash Mobile No tiene que ver de que es Flash o que es ACN. or the company or No anything. importa qué compañía sea. It's not working because you're having a weak La conversation. razón que la gente no llega no es por la compañía, sino es por la conversación que tú estás teniendo que no tiene valor. We buy a house Nosotros compramos una because casa there's value. porque hay un valor. We buy a car Compramos un carro because there's value. porque hay un valor. We date somebody Nosotros tenemos relaciones con personas and marry a person. y nos casamos con Because there's personas value. porque hay un valor. So if your business is not working, So, si tu negocio no está trabajando, when you understand the hardest part of this business cuando entiendes que lo más difícil en ese negocio is just getting people to see the business, es nomás que las personas vean la información. then it's because you don't have enough value. Y es la razón que no ven la información es porque no le estás dando el valor. Now, somewhere in the process, En el proceso, starting with the first step empezando con el primer paso of piquing someone's de interest, crear el interés, you should be creating value. debes de crear el valor. When I pique someone's interest, Cuando yo creo el interés, one, I'm not just inviting them out. no nomás los estoy invitando, I'm pre-qualifying los them. estoy precalificando. If you buy a car, Si tú compras un carro, you have to pre-qualify. tienes que precalificar. If you buy a house, Si tú quieres comprar una casa, you have to tienes que pre-qualify. precalificar. Before anyone who dates somebody, Si alguien de ustedes va a tener una relación con alguien, you're going to pre-qualify lo tienes que precalificar to primero make sure they're worth your time. para ver si ellos tienen el valor de gastar tu tiempo en ellos. So, I mean, they're going to check your credit if you buy a house or a car. Si vas a comprar un carro o una casa, te van a checar tu seguro de datos o Crédito. de crédito. Credito. So you might as well be on the corner right there, Si tú estás en la esquina, like people do every day, como hay muchas personas que lo hacen, with a bullhorn, con una trompeta, push the button. tienes que presionar el botón. Ya listo, dale. Entra. Yeah. With the bullhorn. Jake, can you go get him? It's Steven. Ya. Thank you. Okay. You might as well be out there with one of those speakers. So, si tú estás con esos, ¿cómo se llaman los micrófonos donde hablas los Speaker. altavoz? Okay. Hoping somebody comes out of the house. So, si tú estás teniendo esas conversaciones, es como que si estuvieras en la esquina con un altavoz, nomás invitando a todo el mundo. Megáfono, hablándole, invitando a todo el mundo. Now you can get some people to come out of the Y va a house. haber personas que van a salir, People that live at that level. personas que viven en ese nivel. But someone who has a whole lot going on Pero alguien que tiene mucho trabajo de alto nivel, is very successful. que es exitoso, That knows their time is very valuable. ellos saben que el tiempo es valioso. When I hear somebody go up the street with one of those speakers, Cuando yo oigo que alguien pasa con esas bocinas, I'm annoyed. a mí me molesta. So you're annoying the most valuable people, So, lo que tú estás haciendo, estás molestando a las personas valiosas and you're attracting the ones that are just
y estás atrayendo a cualquier persona. Is this making sense? ¿Sí me están entendiendo? Yes, sir. Because the ones that have value, Porque las personas que tienen valor, you have to give them something of value. tú les tienes que dar algo de valor. So I sat down with Orlando today. Hoy nos sentamos con Orlando, muchos de ustedes lo conocen, He says several locations for Taylor. y él tiene dos locales de lo que él hace. His building is 4 stories high. Tiene su edificio de 4 o 5 pisos. As soon as he comes in and personally greets me. Él personalmente, cuando yo llego, él personal viene y me saluda. It helps that I bought probably about 15 suits from him Y ayuda a que le he comprado como 15 trajes at one time. en una vez. But before he even knew me, Pero antes de que él que me conociera, he heard that somebody important was in town, a él le habían dicho que una persona importante iba a and he venir. came in and greeted me. Y él vino a saludarme. As soon as he greeted me, El momento que él me he saludó takes me to his private office. y me llevó no al lugar regular, me llevó a su apartamento en la oficina. First thing he does is offer me some water or some Y coffee. lo What do I primero want to que él drink? hace siempre que llego y me ofrece un café o un agua, algo que yo guste tomar. What's my point? ¿Qué es mi punto? He's making me feel important. Él me está haciendo sentir importante. He's not just saying, what suit do you Él no want? me está diciendo, ¿qué traje quieres? This is a department store. Go pick one off the Él no me rack. dice que este es un centro comercial, escoge el que tú quieras. He's saying, no, I want to give you my personal attention. Él me está diciendo, te quiero dar mi atención personal. I want to get you exactly the way you want to be looked. Quiero hacer tu traje como tú lo quieres tener. And I'm going to get you coffee, tea, whatever you need to feel important. Y yo te voy a traer café, té, agua, lo que tú gustes para que tú te sientas importante. He's serving me. Él me está sirviendo. He's not saying, oh, just I got a whole bunch of people, just wait. Él no me está diciendo, tengo varias personas, nomás espera. Every time I go to see him, Siempre que voy a verlo, he stops everything and comes right in. él para de hacer lo que tiene que hacer y me viene y me atiende. Sometimes he's running late, En veces él está corriendo tarde, sometimes I'm running late, en veces estoy yo corriendo tarde, but he still always shows up with an amazing pero attitude. siempre llega con una actitud fenomenal. He's not looking at his watch like, Él no está mirando su reloj, you're late. estás tarde. He's like, no, I understand you're busy. Él entiende que yo estoy ocupado. I'm here when you need me. Estoy aquí, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudarte? If you have a whole bunch of people that you're sharing the business with, Si tú estás compartiendo el negocio con muchas personas, how important do they feel? ¿cómo los haces sentir a ellos de importante? How special do they feel? ¿Ellos se sienten especial? Because at that level, Porque a ese nivel, for the people you're looking to attract, porque si tú quieres atraer a cierta persona, you have to be that person. tienes que tú ser esa persona. Now, I went to him first. Yo fui a él primero, Now he'll come to me when ahora I él va a venir a mí cuando yo quiera. just like you guys going to do one-on-ones and Como two-on-ones ustedes van y hacen uno a uno to be able to share the value. para enseñar el valor, But now, after you serve them properly, ahora que ya después de que tú les hagas sentir el valor a ellos, they'll come to your presentation. ahora ellos van a venir a tu presentación. Instead of having a whole bunch of people, Debes de tener varias personas, a whole bunch of hyenas muchas hyenas in your meeting, en tu reunión and after the y presentation, después de la presentación, they say, I don't have any money. lo único que te dicen es no tengo dinero, I don't have any time. no tengo tiempo, I have to check with my wife. tengo que preguntarle a mi esposa. Is this a pyramid? Esta es una pirámide, Is this Flash Mobile? este es Flash Mob. My friend was in that. I know, I got you. I'm leading right into it. So everybody follow me on that so far. ¿Me están siguiendo? So I want you to have the first thing, which is value. Pero quiero que entiendan la primera parte es el valor. How much value is your conversation? ¿Qué valor tiene tu conversación que estás teniendo con las So personas? if you're studying CPR, So, si ustedes están estudiando y están aprendiendo CPR, which is conversation, que es conversación, presentation, presentación, registration. registración. Now I'm going to cover a few things in between that. Y voy a cubrir unas cosas que pasan entre medio de esas palabras, Because just like if I give you a skeleton, porque si yo les doy una... No, skeleton, how do you say skeleton? un esqueleto Skeleton of a body. de un cuerpo, There's a lot of meat on it. hay mucha carne, There's blood, hearts, everything goes around. hay sangre, hay corazón, hay muchas cosas. But CPR Pero CPR is just skeleton. es el Esqueleto. esqueleto. Right? So if I add veins to it, So, si le agrego las venas, then in turn that would be conversation, esa sería la conversación, invitation, invitación, presentation, presentación, registration. registración. Because after you give them a conversation, Porque después de que tengas la conversación, you have to give them a powerful le invitation. tienes que dar una invitación poderosa.
what are your invitations? Ahora, ¿qué son tus invitaciones? She sat down with 20 people, 20 Tú estás con personas. 20 personas. How many came to see the presentation? ¿Cuántas de esas personas vinieron a ver la presentación? La mayoría fueron algunas virtuales, Some were otras virtual, presenciales. some were De present. las presenciales fueron varios. Of the present, there was some. Él es Byron, él lo puede tener también. Sorry. So, of that, she said what? She says some were virtual, some were present. Out of the present ones, some of them. So you're asking if they show up to the presentation, but she did the presentation. She Right, exactly. So what you did was PCR. So lo que tú hiciste es PCR, no CPR. You did Tú presentation. hiciste la presentación, Then you had to do a conversation, luego tuviste la conversación convincing them. y los trataste de convencer. Fueron algunas personales, otras fueron de apoyo a personas del equipo. So some of them were personal, some of them she helped her team. Okay, but you did them yourself. Pero tú hiciste la presentación. Correcto. Sí. Ok, y bueno, claro, sí, yes. No. So if I actually help somebody, So si yo ayudo a alguien, when I had, is Stephen here? So Steven no llega. okay, so like for example, Stephen, Un ejemplo, Steven I did 3 presentations. hice 3 presentaciones. That's it. Es todo. After that, Después de ahí, I sit down with them. me senté con él He has to do all the y él presentations. tiene que hacer todas las presentaciones. I'm still with him like the other lion. Yo todavía estoy ahí con él, como vieron el otro león. I'm not gonna let him get beat up by the No, hyenas. no lo voy a dejar que Las llenas. But I'm only doing 3 pero yo presentations. nomás le voy a realizar 3 presentaciones. And he better learn everything in those 3 Y de esas presentations. 3 presentaciones, él debe de aprender todo lo que yo enseñé. So if you did 20 Tú presentations, hiciste 20 presentaciones, and let's just say 12 of them were for your y team, hay que decir que de esas 20, 12 eran para tu equipo. you're creating dependency. Tú los estás creando, no son independientes, te estás creando dependencia. So now I did 20 Ahora presentations, acabo de realizar 20 presentaciones and 12 of them want to get in. y 12 quieren entrar. Those 12 Esas 12 are going to expect me to do the van a querer presentations. que yo haga la presentación. Now I'm going to look like that Ahora lion. me voy a ver como ese león. And they're all attack. I don't have enough Y time. todos me están atacando y no tengo tiempo. I'm burnt out. Estoy gastando. Nobody's coming in. Nadie está entrando. Nobody's paying their money. Nadie está pagando. Nobody's coming to the briefings. Nadie viene a las reuniones. Nobody else is doing Nadie presentations. más está haciendo presentación. And I'm running around like I'm like crazy. Y yo estoy corriendo como si estoy loco. And I'm tired. Y estoy cansado. And I'm looking for another lion Estoy buscando por otro león to come help me que me ayude before I die. antes de que me muera. Is this helping? Está ayudando. Yes. Okay. So everything you're doing, like I laid the foundation. So, todo lo que ustedes están haciendo, les di lo que viene siendo lo fundamental. La base. The last 2 days. Fundamental. Ay, they said it right. The last 2 days. Los últimos 2 For días Diana's team. para el equipo de Diana. At the top of every page Arriba de un papel de periódico is duplication. es la duplicación. Everything I do, Todo lo que yo hago, I want to know who's copying. yo quiero saber quién me está duplicando. I had Stephen come, those that were here last night. Muchos de ustedes tuvieron a Steven, conocieron a Steven, y Steven estuvo con You nosotros. heard about my conversation with him yesterday Ustedes escucharon la conversación que yo tuve con él ayer. when we sat down with Orlando. Si se acuerdan que nos sentamos con Orlando también, And he came to the presentation this morning. y Orlando nos reunimos ahí esta mañana, y él fue a la presentación con ustedes esta mañana. Then Stephen came to pick me up Luego Steven vino a levantarme at Orlando's. en el Orlando. edificio de Orlando. Which, you good? Okay. I didn't need to go to Orlando's. Me golpeé la cara. Yo no tenía que ir a Orlando. Yeah, we're going to switch up. I got you. So, is everybody with me? Yes? ¿Todos me están entendiendo? Okay. Went to Orlando's Fui a Orlando just for a conversation. para tener una conversación. I already paid for my clothes. Yo ya pagué por mi ropa. Everything was already done. Yo ya había hecho todo. I wanted to be back in front of Yo him nomás again. quería estar enfrente de él. I went to create value. Y fui a crear ese valor. He had already planned to hear my conversation Ella ya estaba agendado de escuchar mi información and come to the training this afternoon. y venir al entrenamiento hoy por la tarde. This was not the environment Este no era el ambiente for him, for a brand new person para una persona nueva who hasn't seen a que no ha presentation visto una presentación to come to this. para venir acá. So I went. That's why I was running a little late Por eso estábamos corriendo un poco tarde. because I had to have an extended Porque conversation. tenía que tener una conversación más Extensa. larga. The plan was to go have a conversation,
El plan era tener una conversación and then bring him here y traerlo al entrenamiento, to a pero presentation. iba a ser a la But we presentación, couldn't find a bigger room. pero no teníamos el tiempo en las filas. So I wanted to respect his time. So, yo quería respetar el tiempo de él, See, if I just brought him in here, porque si yo no me lo hubiera traído and acá, that was his first y conversation, esa hubiera sido la conversación, this would burn him out before he starts. esto él lo hubiera matado antes de iniciar. He would sit here, Él se sentaría he'd acá, even be humble. hasta sería humilde, He'd even understand the y conversation. él entendería la conversación, But someone that's that large, pero alguien que está en ese nivel, they would sit here and be like, I don't have time for this. ellos se sentarían aquí y van a decir, yo no tengo tiempo para eso, Because the value for the porque training el valor del entrenamiento hasn't been created yet. no ha sido creado. Now my conversation with him Ahora la conversación que yo tuve con Jake was already with the presentation in the conversation. era cuando yo tuve la conversación, le expliqué, le compartí la presentación donde iba a asistir, Let alone the fact that Stephen had already prepped it, y Steven ya le había comentado un poco, and I had already done pre-qualified. y yo ya lo había precalificado. So as we're sitting there, En lo que estábamos the sentados, pre-qualifier was, la precalificamiento era, do you believe in God? ¿tú crees en Dios? I believe in God. Yo creo en Dios. We both believe in God. Los dos creemos en Dios. Do you believe in helping people? ¿Tú crees en ayudar a la gente? I believe in helping people. Yo creo en ayudar a la gente. We want to help people together. Queremos ayudar a gente juntos. I got 2 lions. Tengo 2 leones. Do you have time? ¿Tienes tiempo? He said, I have Yo time. digo, yo tengo tiempo. Because this is what God called me to do. Porque eso es lo que Dios me llamó a hacer. It's help people. Es ayudar a la gente. Excellent. Now this is what I do, Ahora, esto es lo que yo hago, which is nothing more than what you're already que doing, no es más de lo algo que ya estás haciendo. except we get paid for it Pero ahora nosotros nos ganamos de lo que estamos to give haciendo. us more prosperity Para que nos dé más prosperidad, so we can go further out, para poder ir travel more, y para compartir y viajar más, to bless more people para bendecir a más personas. while we have resources coming in, En lo que tenemos el ingreso entrando, like money. como dinero. So then he came to the presentation Ahora él fue en la mañana a la presentación, after my conversation, después de la conversación. but then I wanted him with me all day, Pero nosotros le dijimos que queríamos que estuviera con nosotros todo el día. but I had to make sure he had the mind Pero yo quería saber que él tenía la mentalidad and the work ethic y que tenía la ética de trabajo. to handle giving up an entire day. De dejar todo un día para ese negocio, And without question, he did. sin tener ninguna excusa, y él estuvo en la presentación. But then Stephen took him home. Luego Steven lo llevó a la casa, But see, because I was there the whole time, pero porque estuvimos ahí todo el tiempo, I was able to coach yo pude entrenar a Steven and mentor. y mentorarlo. And I said, go get Le him. dije, ve por él, Get him here. tiene que estar acá. And he came Y immediately. él vino de inmediatamente. He had left the presentation this Él morning, se fue de la presentación hoy por la mañana and he came all the way back over here. y luego se regresó otra vez hasta acá. That shows signs Eso me da señas that he's valuable to me, que él es valioso para mí and I'm valuable to y him. yo soy valioso para él. So you have a relationship being Ahora built. se está creando una relación, Conversation, conversación, invitation, invitación, presentation, presentación, get to a training, caso un entrenamiento, registration. registración. Too many people are doing presentation Muchas personas están realizando las presentaciones and then convincing, y luego convenciendo, there's no conversation. no tienen la conversación. You're having to come up and deal with all the objections. Ustedes tienen que tratar de contestar todas las excusas que ellos tengan. Guess what? No. So then on top of that, we Y have encima de value. eso, This whole page you have right here should be on value. toda esta página que están escribiendo debe ser basada en el valor. That's what allows a person to see what we're doing. Es lo que deja que la gente venga a ver la información. As a man, if I date a woman, Como un hombre, si yo estoy en una relación con una mujer, I don't have to sell myself. yo no tengo que venderme. Just if I meet someone, Si yo conozco a alguien, the package sells itself. el paquete se vende solo. Same thing in this business. Igual en este negocio. In this business, En este the, negocio, the package sells itself. el paquete se vende solo. The hardest thing about this Lo business más difícil de este negocio is getting people to see it. es que la gente vea. It's the same thing with Es Jesus. lo mismo como Jesús. I don't have to sell Yo no Jesus. tengo que vender a Jesús. I just need you to meet Yo nomás Jesus. necesito que conozcas a You're Jesús. going to meet Jesus, Tú vas a conocer a Jesús. not through me holding up a sign outside, No como yo tenga Una pancarta. un papel que diga Jesús, but how I carry pero myself. es como yo soy. You're going to see Jesus in Tú me. vas a ver que Jesús está en mí. I don't have to say, do you want to go meet Yo Jesus? no te voy a preguntar, ¿quieres ir a You conocer a need to go to Jesús? church. Vea, tienes que ir a la iglesia. Here's some scriptures. O aquí hay una escritura. It's everything that I do. Es todo lo que yo hago. He's in everything that we live. Él está en todo de lo que nosotros vivimos. It says from scripture, Es en las escrituras. by the fruit you shall know them.
de la fruta tú los vas a conocer. By being prosperous, you shall know me. So, siendo próspero, tú me vas a conocer. In my respect to man and woman, you De will mi know me. respeto al hombre y a la mujer, tú me vas a conocer. From the way I raise my children, you will know me. De como yo creo a mis hijos, tú me vas a conocer. From my organization and the people I build around me, you will know De me. mi organización y la gente que está alrededor de mí, tú me vas a conocer. Does this make sense to everybody? ¿Están entendiendo? Sí, sí. See, if you talk to him, Si tú hablas con Irving, you might as well talk to me. es como si If you estuvieras talk to hablando con her, Mark. Si hablas con you might Diana, as well talk to me. es como si estás hablando con If you Mark. talk to him, Si hablas con él, after the salute, salute, and salute, and salute, salute. You're going to see a spirit. vas a ver un espíritu. I build my organization on a spirit Yo siempre creo mis organizaciones basadas of the right people. de las personas correctas. I even build it on people that have greater spirits than myself, Yo he creado organizaciones con personas que tienen un espíritu más grande que el mío just to protect me para protegerme. for when the devil wants to come into my life. Porque cuando el diablo quiere entrar a mi vida. That's why you call it praying in the gap. Por eso es, ¿se ve bien? It's called praying in the gap. Es orando en los espacios. You find someone who actually has, so let me give you an example. I want Te you voy a to dar un understand ejemplo. this. Quiero que entiendas esto. So Jesus is our Father. Jesús es nuestro He Padre. has a Father. Sí, right Él with tiene me? un Padre. Okay, now, if you're a parent Si tú eres un padre and you have two y children, tienes dos hijos, you will have a favorite child. tú vas a tener a un hijo preferido. It does not mean that you love this child more than you love that No child. quiere decir que amas a uno más que al otro, It just means this child does more of the right things than that child. pero quiere decir que este hijo hace las cosas correctas que del otro. That's why they call it the prodigal son. Por eso le llaman El hijo pródigo. el hijo pródigo. If you're smart Si eres inteligente and you're the bad child, y eres el hijo malo, as I was the bad child, como yo era el hijo malo, then you will go to the good child. tú vas a ir al hijo bueno And when you go to the grocery store y cuando vas a la tienda, and you want a candy bar, tú quieres un dulce, you don't ask daddy for the candy tú no le bar preguntas a tu papá por el dulce, because you're the bad child. porque tú eres el hijo malo. If you're smart Si eres and inteligente you want to be a good y child, quieres ser un hijo bueno, not if you want to continue to be a bad child, no, eso no si quieres seguir siendo un hijo malo, but you want to be a good pero child, quieres ser bueno like the prodigal child. como tu hijo El hermano. pródigo, They came back home. que regresó a casa, Then you get the good child vas a tener que el hijo bueno, to go ask daddy, que él va y le pregunta a can we have papá, a candy bar? podemos comprar un dulce, Because you're the good child. porque tú eres el hijo bueno, Daddy already knows you're the bad child el papá ya sabe que él es el hijo malo, who asked for the candy bar. que él preguntó por el dulce, And he wants to give you the candy y bar, te quiere dar el dulce, but you're the bad pero child. tú eres el hijo malo, And he has to pay you a lesson. y te tiene que dar una lección. And he's like, the good child Y el hijo bueno que is se asking me preguntó, for the candy está bar. preguntando por el dulce, And I know it's the bad child y yo sé que es hijo malo influencing the good que está child influenciando al hijo bueno, to get the candy bar. que me pide por el dulce. So the bad child So, el hijo malo has been trying to be a good child. ha tratado de ser el hijo bueno, But I can't justify giving the bad child the candy bar. pero yo no puedo justificar darle dulce al hijo malo, But I can justify giving the candy bar to the good child. pero sí puedo justificar darle el dulce al hijo bueno, Even though I know sabiendo the good child que el hijo bueno is going to split it. se lo va a With the compartir bad con child. el hijo malo. So when you're coming back So, to God, cuando ustedes regresan a Dios, what you want to do ¿qué quieres hacer? is you get a good child of God Es que eres de un hijo que es bueno a Dios, to pray for you que ellos oren por ti and ask for the things you want. y que ellos pidan las cosas que tú quieres. Doesn't mean you don't talk to God. No quiere decir que tú no hablas con You Dios, keep talking to tú God. sigues hablando con Dios. He's listening. Él te está escuchando, Just make sure pero asegúrate you have a good que child. tienes un hijo bueno You'll get some of the things you want faster y tú vas a recibir las cosas mucho más because rápido He already knows what you've been doing. porque Él ya sabe lo que has estado haciendo. Does that make sense, everybody? ¿Me entendieron? Stick with me. Escuchen, Everything comes down to value. todo es basado en valor. Okay? To keep a good person on your team. Para que tú puedas retener una persona buena en tu equipo, One is to get a good person on your team. una es buscar una persona buena en tu equipo Through the entire process, y en todo el proceso you're going to have to master the art of value. tienes que tú ser convertido en un maestro en crear valor. To keep a good person on your team, Para que tú retengas una persona buena en tu it's equipo, going to be it's going to be based on va a ser basado en their experience. sus experiencias. When you stay in a relationship, Cuando tú estás en una relación, business, negocio, personal, personal, friends, amigos, dating, estás en una Whatever it relación, is. no importa lo que sea, it's because you keep having great es porque experiences. sigues teniendo buenas
experiencias. Why do people leave? ¿Por qué la razón que la gente se va? Because they had too many bad Porque experiences. tuvieron malas experiencias. If you create more good Si experiences tú creas buenas experiencias, than bad experiences, más que de las malas, and develop a personal relationship, y desarrollas una relación personal, then they will stick with you ellos se van a quedar through the contigo hard times. en los tiempos duros. But if you didn't develop a relationship, Pero si tú no realizaste esa relación, and they don't understand that you care, ellos no entienden que tú realmente care. Care. How do you say care? importas. Importas. See? ¿Sí entienden? Are you guys with me? I need to know you're here. Necesito saber que ustedes están escuchando. Yes. Den un aplauso si están escuchando. So, we aren't looking at you go out on a first date, a second date, a third date. If you have an amazing time, you go out on a fourth date. Si tú quieres crear una relación y vas a ir a una cita, vas a 2 citas o 3 citas para tener una buena relación. You go to church, you feel the Holy Spirit, you go 1, 2, 3 times, you keep going. Si tú vas a la iglesia y sientes el Espíritu Santo y vas 1 y 2, 3 veces, Vas a querer subir. vas a querer seguir viendo. So the question is, La pregunta es, when people come to see the business through you, cuando la gente viene a ver el negocio por ti, do they have an amazing experience? tienes que preguntarte si tienen una buena experiencia. See, when I sat down with him yesterday, Cuando yo me senté con Jake ayer, we had an amazing experience. tuvimos una experiencia It's one of those buena. experiences Es una de esas where you're experiencias having a que conversation tienes una conversación and you don't want it to stop y no quieres que la conversación pare because we can keep talking. porque podemos seguir hablando. Because I'm being more interested Porque estoy interesado en than él interesting. que yo ser interesado. I want to know what serves him. Yo quiero qué es lo que le puede ayudar a él. I want to know what's in my store Yo sé lo que yo tengo en la tienda will serve him. que le va a ayudar a él. I'm not trying to sell him Yo something no le estoy tratando de vender algo just to give him something para darle algo or convince him. o convencerlo. This is what's in my store. Eso es lo que está en mi tienda. God is in my store. Dios está en mi tienda. My family is in my Mi store. familia está en mi tienda. Helping people from inner cities or bad areas is in my Ayudando a store. la gente de zonas malas está en mí. Helping minorities is in my store. Ayudando a las personas de clases bajas está en mi tienda. Helping single mothers is in my store. Ayudando a madres solteras está en mi tienda. Health is in my store. La salud está en mi tienda. Learning about financial literacy is in my store. Aprender literatura financiera está en mi tienda. It says from scripture En la escritura that I'm supposed to be a lender, not a borrower. dice que yo tengo que prestar y no pedir. So even in the Bible, we're talking about financial literacy. En la Biblia estamos hablando de literatura financiera. If my God is abundant, Si mi Dios es abundante, then why am I broke? ¿por qué yo estoy quebrado? Because of how I think. Es porque como yo pienso. The difference of a person that makes La diferencia de una persona que gana 9 million pesos a year 9 millones de pesos al año versus someone who makes 100 million pesos per year, de alguien que gane 100 millones de pesos al they año. both have 24 hours. Todos tienen 24 horas. They both have 1,440 minutes. Los dos tienen 1,440 minutos In one day. en un día. But one person makes 9 million Una pesos persona gana 9 millones and the other one makes 90 y la otra million. gana 90 millones. That means someone's doing something completely different. Quiere decir que alguien está haciendo algo totalmente diferente. They have to be helping more people. A lo mejor están ayudando a más personas. That means they have a different system. Quiere decir que tienen un sistema diferente. I learned how to survive on 9 million pesos, Yo he aprendido cómo sobrevivir con 9 millones de pesos and I learned how to earn 9 million pesos. y aprendí a cómo generar 90 But millones. she makes 90 million pesos. Ella gana 90 millones de pesos. If I sit up underneath her foot Si yo me siento aquí con ella, as a abajo, student, como un estudiante, and I see what she's y doing, veo lo que ella está haciendo, which is why he's here, por eso es el que está Why aquí, Steven is por eso here. Steven está why acá, we're all por here, eso estamos todos and acá. I do what they did, Yo hago lo que ellos hicieron, I'm going to get what they got. yo voy a tener lo que ellos tienen, But you got to do what they did, pero tienes que hacer lo que ellos están haciendo, not just acquire the no information. nomás obtener la información. In that, are you an experience? Pregúntate, ¿tú eres una experiencia? When someone talks to you and shakes your hand and looks at you, Cuando alguien habla contigo, te saluda y te Hola. ve, hola, muy bien, you do?
See, now watch this. So, ven esto. I don't have time for this Yo today. no tengo tiempo para esto ahorita. I'm gonna give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Look at him right now. Mire, Don't ven a move. verlo. No te muevas. I have a whole MIB. It's called MIB. Tengo un negocio, un dicho que se llama MIB. And where I'm from, I call it men in business. De lo que yo soy, en donde yo vivo, yo le llamo hombres en negocio. Now watch. So, fíjense. I'll show you again. Ok, otra Send me vez. in it. Dame tu nombre. Notice the lean. What? He's leaning. Si ven que se está dando para el lado, Shake my hand again. salúdalo otra vez. See, his head keeps So, tilting si ven que this su way. cabeza sigue See dando that? así. Sí, sí. You say more with your body Tú dices más con tu cuerpo than you do with la boca. que lo que dices tú con tu boca. When I talk to a man, Cuando yo hablo con un hombre I'll grab his hand, y le hago I'll look him straight in the y lo eyes. veo a los We're ojos, gonna have a conversation. vamos a tener una conversación. He's gonna see my sincerity. Él va a ver mi He's gonna see the sensibilidad, God in me. va a ver Dios en mí, He's also gonna see the humility in me. también va a ver la humildad en mí, He's gonna see I'm convicted. va a saber que estoy Convicted. convicción. Do you think Jesus will walk up and say, ¿Tú crees que Jesús llegaría y te saludara? I'm gonna try and say, Voy a tratar de salvarte. I'm gonna do my best. Voy a tratar de hacer lo mejor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yeah. No, No, it's firm. es firme. I can teach women a whole different Y conversation. también a las mujeres les puedo enseñar una conversación totalmente Unfortunately, we don't have diferente. the time. Pero no tengo tiempo. Excellent. You two volunteers stand Ok, up. so dos, ustedes parecen voluntarias. Tell them, do you have children? ¿Tienes hijos? Sí. Tell them about your children. Diles de tus hijos. Cuéntales. Tengo un hijo de 15 años, se va a graduar de bachiller, estoy muy contenta, es un muchacho muy disciplinado. Now pause. Para. You have children? ¿Tienes hijos? Sí. Tell them about your children. Diles de tus hijos. Mi hija se llama Sofía Muñoz, tiene 12 años y es... Stop on Ahí va. años. Say años again. ¿Ah? Años. ¿Cuántos años? 2 años. 12. 12. Say it again. Dile a ellos Tell them otra about your vez. children. Diles otra vez y diles cuánto edad Mi hija tiene. se llama Sofía Muñoz, tiene 12 Right there. años. Ahí va. Stop. Años. You did it again. Both of you do it. If you know music, Si tú conoces la música y las dos hicieron lo mismo. you have the treble clef and the bass clef. You have treble and bass. Anybody know music in here? La música? You guys, anybody know music? ¿Quién sabe, quién conoce la música, los tonos y... Conozco música? No. Okay. Okay, so you know what a soprano is? Soprano? Sí. Everybody knows what a soprano is, see? Yes. High, see? Okay, everybody knows bass, see? Saben el bajo, Low, bajo. see? So when a woman talks, Cuando una mujer habla, because there's women come out naturally daddy's little girl. las niñas cuando nacen naturalmente son hijas de papá. Just give me an example. Te doy un ejemplo. And so everything they say Todo lo que ellas dicen starts here empieza aquí and ends up here. y termina acá. Daddy, Daddy, años. años, Everything she's saying, we, because it's just natural. porque es natural. Whether you're uncomfortable, No importa si estás cómoda when you're uncertain, o si no estás cierta de lo que vas a decir, whatever it is, both of them did it. lo que sea que vas a decir, las dos lo hicieron. Hers is a little lower El de ella es un poquito That's más just bajo, natural. pero es natural, with her voice, con su voz, but she starts here, pero empezó aquí she y starts terminó here. acá. Now, Ahora, let's just say they both have a man, hay que decir que las dos tienen un hombre y están casadas. and their man cheated on them. Y los hombres las traicionaron. Would their voice go like this, ¿Y ustedes creen que empezaría así? or would it go like this? Empezaría así. Empezaría. ¿Cierto? See what I'm saying? Sí o sí. So, as a woman, Como una mujer, if you listen to her si conversation, tú escuchas la conversación de Diana, it's not a lot. no es mucho, In fact, it's minimal. es But menos, most of our pero la conversations mayoría de las start conversaciones here and empiezan go acá here. y terminan acá. If you look at any strong woman, Si tú conoces a cualquier business, persona fuerte en negocio, they're like this. Even ellos empiezan, where's my TC? I heard her talk. Her right there. ella ahí,
See, when she was in front of the Cuando room. ella estuvo enfrente del Loud. cuarto y habla But it's- fuerte, pero ella está fuerte. See or see? Sí o sí. Strong women. Personas o mujeres fuertes. If you don't want men constantly trying to sleep with you, Si tú no quieres que los hombres se acuesten why? contigo, I offer them business. They want to sleep with me. les ofrezco el negocio y si quieren acostar How many conmigo. women have had that? ¿Quiénes mujeres han tenido Every eso? woman in here. Todas See? las mujeres aquí. Right? It's Ofrecen because they don't el negocio a understand. un They don't hombre, take. How many los hombres believe men piensan don't así. take you seriously? ¿Quiénes de ustedes piensan que los hombres no las toman en serio, a las mujeres? Cuando Have ustedes you had that happen? ¿Han tenido eso que les sucede? Where Que no los men, tomen where en men serio? don't take you Que seriously? los hombres no te tomen en serio. See or see? Sí o sí. That's because your voice is up here. So you're having daddy's little Es voice. porque tu voz está acá arriba y tienes la voz de que tú quieres a tu papi. Unconsciously. Subconscientemente. You have to learn how to have a very powerful conversation. Tienes que saber cómo tener una conversación poderosa. When I talk about my children, Cuando yo hablo de mis when I hijos, talk about my cuando God, hablo de mi Dios, when I talk about my business, cuando hablo de mi negocio. I'm looking at you. Estoy hablando contigo, te estoy viendo. I'm non-negotiable. No soy no negociable. This is what I have to offer. Esto es lo que yo te puedo ofrecer. Give me a yes or no. Dime sí o no. Being very honest. Soy honesto. Is this helping you ¿Te guys? está ayudando? But that comes from mentoring. Pero eso uno lo obtiene basado a la mentoría. When I coach my women, Cuando yo entreno a mis mujeres, when I coach my men, cuando entreno a mis hombres. you'll notice this, just by being around me, he starts to posture different. Desde el momento que yo estaba Walks con Byron, él camina diferente y su postura es diferente. It's impossible not to. Es imposible no tenerlo. When you have a layer or a pack of lions, Cuando tienes una manada de leones, if you're the lead lion, si tú eres el león, el líder, the rest of the lions, they want to aspire to get greater. los leones, los de atrás van a querer ser como tú. But if you're trying to work the business by Pero yourself, si tú quieres hacer el negocio tú solo, the hyenas, las hyenas, no matter how much you're a no lion, importa qué grande que león seas, after a month, 2 months in this después de business, un mes, 2 meses de este negocio, you look like that lion. te vas a ver como este león. Cansado, She's tired. cansado. And when you sit down with a good Y prospect, cuando te sientas con un buen prospecto, you're like, what are you talking about? estás tan cansado que estás así. ¿De qué estás hablando? I don't understand. No te entiendo. I need more information. Necesito más información. When's the next meeting? ¿Cuándo es la siguiente reunión? I don't know. No sé. It sounds good. Suena bien, I need to go pray. pero necesito que ir a orar. Let me go check with my wife. Déjalo con mi esposa. I don't have any money. No tengo dinero. If I gave you my Jaguar Si yo te doy mi Jaguar, that I'm picking up right now, el carro que voy a ir a recoger cuando regrese a casa, costs $145,000, que me costó $145,000, and I offered it to every one of you in y si here los ofrezco a cada uno de ustedes acá for $1,000, por $1,000, every one of you will find cada uno de $1,000. ustedes buscaría esos $1,000. Why? ¿Por qué? Because there's value. Porque hay valor. You know what it's worth. Porque tú sabes lo que vale. People don't know what your opportunity is worth. La gente no sabe el valor de tu oportunidad. So that was lesson 1. Esa es la lección número 1. Do you see why we have to do a 3-day boot camp? Sí saben por qué era la razón que queremos realizar un entrenamiento de 3 días. You can't get this in a Saturday Porque training. tú no puedes obtener esta información en un entrenamiento You de can't sábado. even get it in 3 hours. No lo puedes ni obtener en 3 horas. That was like one chapter of 12. Ese era el capítulo 1 de 12.